Hola, en el tema 3 vamos a ver conceptos de nutrientes y alimentación. Vamos a ver en qué consisten los bioelementos, las biomoléculas, que las podemos después subdividir en biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Y dentro de estas, las orgánicas, sobre todo, vamos a centrarnos en lo que es un glúcido, lo que comúnmente se llama hidrato de carbono o carbohidrato, ¿vale? Un lípido, grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ya veremos más adelante, que lo retomaremos en el tema 5, porque es la base de la herencia genética. A nivel de biomoléculas, que estaban comentando, hemos visto pues a nivel cuantitativo, si son primarias, bioelementos primarios, secundarios o terciarios, pero también los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿vale? Biomoléculas inorgánicas o orgánicas. ¿Vale? Entonces, en orgánicas tendremos el agua, las sales minerales, gases, oxígeno, CO2. ¿Vale? Son moléculas que no han sido creadas, dijéramos, por una entidad viva, ¿vale? U orgánicas, como los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Vamos a ver específicamente cada una de ellas. Dentro de las moléculas inorgánicas, la clásica, la más abundante dentro del cuerpo humano es el agua, ¿vale? Esta molécula inorgánica. En humanos, ya veis, llega a representar un 75% del peso. Eso en un organismo bien hidratado, obviamente. No solo un organismo o un humano bien hidratado, sino un humano sin un exceso de sobrepeso. Como sabréis, el agua, ¿vale? Y el aceite son inmiscibles, quiere decir que no se pueden mezclar. Un individuo con un sobrepeso, tos u obesidad mórbida con mucha grasa, lo que tiene es a tener niveles bajos de agua, porque el agua y la grasa obviamente son inmiscibles, son incompatibles en este sentido. Y aunque representa un 75% del peso en humanos, hay otras especies donde llega a ser mucho mayor, como por ejemplo las medusas, que llega a representar un 90%. No solo eso, sino que a lo largo de la vida humana, de nuestro desarrollo, de nuestro proceso de envejecimiento, vamos perdiendo, vamos reduciendo el porcentaje de agua en nuestro cuerpo. ¿Vale? Desde un individuo a nivel fetal, un niño, una persona adulta, hasta una persona ya senil en este sentido. Por otro lado, no todos los órganos o tejidos, ¿vale?, tienen la misma proporción de agua. Es obvio que algún tipo, se llama tejido conjuntivo, es igual líquido como la sangre, tendrá una proporción de agua muy superior a los músculos o a los huesos, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cuáles son las funciones dentro del cuerpo humano, cualquier especie, cualquier ser vivo, del agua? Importantísimo, es el disolvente universal, es decir, es ese medio donde se llevan a cabo, donde ocurren la mayoría de reacciones metabólicas, ¿vale? E incluso algunas veces también participa en estas reacciones metabólicas. Tened en cuenta que, por ejemplo, el proceso de obtención o de degradación de los azúcares, de los glúcidos, ¿vale?, a través de la que se llama respiración celular, es igual, no hace falta que lo sepáis, pero interviene un glúcido, ¿vale?, que un azúcar, ¿vale?, que será degradado para obtener energía y del cual al final se obtiene por un lado CO2, ¿vale?, que es el que exhalaremos, y oxígeno y agua, ¿vale? Es este subproducto de esta reacción, con lo cual también forma parte de algunas reacciones. El transporte de sustancias, obviamente, transporta nutrientes,
dentro de lo que sería la sangre, por ejemplo, o la linfa, y elimina los desechos, ¿vale? Los metabolitos que tienen que ser excretados, ¿vale? Puede pasar a través del riñón, por ejemplo, etcétera. Confiere estructura, es obvio. Pensad, por ejemplo, en un globo lleno de agua. Y si lo cerráis e intentáis apretarlo, tiene estructura, tiene volumen, ¿vale? Es incompresible, no se puede comprimir, ¿vale? No se puede comprimir, por lo cual da volumen, ¿vale? El agua da volumen. Mirad si da volumen que en los concursos de culturismo, ¿vale? Las personas que participan dejan de beber más o menos un día antes, un día, día y medio, no pueden mantenerlo mucho más. Cuando acaban el concurso van inmediatamente a beber porque están sedientos, tienen problemas. ¿Por qué? Porque así pierden agua y pierden volumen, obviamente, y el músculo se realza más, ¿vale? Termorregula, ayuda a la termorregulación, es obvio, por ejemplo, sudando, y es un lubricante, ¿vale? También está formando líquido sinovial en algún tipo de articulaciones. Lo que decíamos, y esto es más anecdótico, solo para que lo sepáis, ¿vale? Y para introducir historietas o anécdotas que os queden, pero el agua es totalmente indispensable para la termorregulación. Nosotros, como mamíferos, tenemos la temperatura corporal regulada entre dos márgenes. Si pasamos por encima de este margen, lo que tendremos es una hipertermia y puede haber afectación al sistema, al funcionamiento, ¿vale? E incluso se puede comprometer la misma vida, hipertermias, temperaturas superiores a 40 grados. Y si tenemos por debajo, si nos cae la temperatura por debajo de un umbral, tenemos hipotermia, ¿vale? Que también es potencialmente comprometedora para la vida humana o la vida en general. ¿Qué pasa si nuestra temperatura aumenta? ¿Vale? Estamos aumentando la temperatura corporal por lo que sea, porque estamos expuestos al sol, porque estamos haciendo ejercicio y obviamente el ejercicio es termogénico, genera calor, ¿vale? Empezad a correr y sudaréis. Y aquí vamos al tema, vamos a sudar. Si tenemos una hipertermia, estamos aumentando la temperatura corporal, el cuerpo lo que hace es sudar. Dentro de que son las glándulas sudoríparas que tenemos en toda la superficie de la piel, empieza a excretar un líquido, básicamente agua, aunque también con sales y productos metabolitos, productos de desecho, ¿vale? Que se extiende por la superficie del cuerpo, ¿no? Por la piel. Este líquido en contacto directo, en exposición directa al sol y al calor, lo que hace es que se evapora y al evaporarse obviamente consume energía, con lo cual refresca, ¿vale? Este es el factor por el cual sudar es indispensable para termorregular, ¿sí? Es obvio que como hay no solo es agua, sino también hay sales y productos de desecho. El sudor es parcialmente salado, sobre todo cuando se va evaporando y va quedando la sal en nuestra piel, ¿vale? Mirad si es importante el agua para termorregular, no solo en nosotros, sino en los mamíferos en general, aunque hay varias estrategias distintas en algunas, que vamos a mirar una especie paradigmáticamente como paradigma de adaptación a ambientes áridos y calurosos y con falta de agua, como podría ser el dromedario, ¿vale? Tenéis arriba a la derecha. Cuando veis el dromedario tenemos la oscilación en negro,
tenemos la oscilación de la temperatura, ¿vale? Corporal, con unos máximos y unos mínimos, ¿vale? Veis que en el eje de las X tenemos la variable días, ¿vale? Con lo cual estas oscilaciones representan las oscilaciones de la temperatura corporal de un dromedario a lo largo de los días. Las puntas superiores, los máximos diarios, corresponderán obviamente a la temperatura durante el día, porque está expuesto al sol y el sol calienta y está haciendo solamente moviéndose, lo que sea. Su temperatura oscila y llega a los 38 grados normalmente, aunque va aumentando, ya veremos por qué. Y durante la noche se reduce su temperatura y llega a bajar por debajo de los 36 grados, ¿vale? De manera que durante el día su temperatura corporal aumenta, acumula calor que libera durante la noche y su temperatura baja. Esta es una estrategia típica de especie en el desierto, acumular calor y dejarlo por la noche. Nosotros no podemos hacerlo como especie humana, muy poca contribución a la termorregulación. Pues mira, lo que me interesa es que inicialmente la especie, como podéis poner, Hydration Period, está el periodo hidratado, la especie, el dromedario está hidratado, tiene agua a su disposición, con lo cual puede ir bebiendo. Cuando iba bebiendo y tiene disponibilidad ilimitada de agua, es cierto que hay oscilaciones de temperatura, cosa que es normal para esta especie, pero se mantienen siempre en el mismo rango. Lo que es interesante es cuando se fuerzan, porque también pasa en naturaleza, ¿no? Pasa porque pueden hacer travesías o lo que sea, pues se fuerza a un proceso de deshidratación. No puede beber, ¿vale? ¿Qué pasa a lo largo de los días? Los primeros días que tienen todavía reservas de agua no vemos ningún cambio, pero a partir del cuarto día sin agua, ¿vale? Más allá de sus reservas que tuviera, vemos que la oscilación entre el día y la noche en relación a la temperatura corporal va aumentando, va aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Que la especie, que el dromedario, como no tiene agua o tiene poco agua, no puede invertir esta agua en sudar o en termorregular y acumula más temperatura durante el día, termorregula mucho peor. Vemos que cuando vuelve a hidratarse, las oscilaciones vuelven a bajar, con lo cual vuelve a termorregular bien. Esto denota la importancia del agua en los procesos de termorregulación para mantener una temperatura constante, ¿vale? Cosa indispensable para todos los homeotermos, esas especies que mantenemos una temperatura constante dentro de un rango como nosotros, o los mamíferos en general. Dentro de lo que serían los bioelementos inorgánicos tenemos obviamente las sales minerales, ¿vale? ¿Cómo podemos encontrar las sales en el cuerpo humano? Porque estamos estudiando básicamente el cuerpo humano, pero cualquier ser vivo. De dos maneras. Por un lado, insolubles, ¿vale? En agua o precipitadas, ¿vale? Tienen una función estructural, dan estructura, ¿vale? Formando estructuras sólidas de protección y sostén. Por ejemplo, el esqueleto interno, ¿vale? De los vertebrados. Nuestro esqueleto está formado por sales precipitadas, sales insolubles, ¿vale? Carbonatos de calcio, etc. ¿Vale? Pero es importante tener presente, porque lo veremos, que aunque está formado sobre todo por sales minerales, una matriz inorgánica allí, el esqueleto, los huesos, no es un tejido muerto, es un tejido vivo, donde hay células en su interior de esta matriz inorgánica, ¿vale? Hay células atrapadas, dijéramos entre comillas, que se dedican a mantener el hueso, repararlo. Si no, cuando se rompiera un hueso, si fuera un tejido no vivo, que no hubiera células, no se podría reparar. Y un hueso roto se repara. Si alguien se ha roto un hueso, sabe que se puede reparar, ¿vale? Con lo cual es un tejido vivo. ¿Y tiene agua? Sí, también tiene agua, ¿vale? Aunque sea insoluble, ¿vale? Se forma por sales minerales precipitadas, obviamente también hay agua. Y después tenemos las sales, también pueden estar en forma soluble o disueltas en agua.
se encuentra al interior de las células y hacen sobre todo funciones de regulación, por ejemplo, regulación del pH, la regulación de los niveles de sodio y de potasio entre las células, asociada a muchos procesos, como por ejemplo el impulso nervioso. ¿Vale? Las sales minerales obviamente también están implicadas en la termorregulación, sobre todo cuando se pierde mucha sal, sudando, puede haber una pérdida de sales y tendremos que recuperarlos por otras vías. En casos de deshidratación extrema también tendremos que recuperar sales, ¿vale? En caso de diarreas, uno de los problemas también son los balances electrolíticos, con lo cual cuando se rehidrata la persona también se tienen que dar sales porque ha perdido gran cantidad de sal, ¿vale? Etcétera.